Imagina esto, estás en una conversación importante, dices algo inteligente, algo valioso, y sin embargo, nadie reacciona. Nadie levanta la mirada. Nadie te toma en serio. ¿Duele, verdad? Ahora imagina lo contrario. Hablas, y la sala se detiene. Tu voz pesa. Tu presencia se nota. No porque grites, no porque fuerces nada, sino porque transmites poder sin esfuerzo. Esa es la diferencia entre quien simplemente habla y quien influye. Aquí va una verdad incómoda, la comunicación no se trata de palabras. Las frases que dices son solo el envoltorio. Lo verdaderamente decisivo, más del 90% de tu impacto, ocurre en niveles más profundos, tu lenguaje psicológico, tu intención, tu energía, tu estrategia, tu capacidad de leer a las personas y moldear el ambiente. Por eso hay personas que entran a un lugar y sin abrir la boca ya dominan el espacio. Gente que parece tener una llave invisible, consigue oportunidades, respeto, recursos y lealtad con naturalidad. Mientras tanto, otros con talento real, inteligencia genuina y un trabajo impecable, permanecen a la sombra. Luchan por ser escuchados. Explican, repiten, justifican, y aún así pasan desapercibidos. Lo has visto, y probablemente lo has sentido. El que no es el más brillante, pero siempre avanza. El que no es el más experto, pero siempre logra convencer. Ese que habla, y de algún modo, todos lo escuchan. La diferencia no está en quien sabe más, sino en quien comunica con poder. Y esto es crucial, no nacieron así. No es un don místico. La comunicación influyente es una habilidad entrenable, construida paso a paso. Puedes aprender a entrar en cualquier conversación con presencia. A transmitir claridad y certeza sin agresividad. A estructurar tus ideas para que la mente humana no solo las entienda, sino que las adopte. A usar el silencio como arma. A manejar desacuerdos con clase sin ceder autoridad. A crear esa energía magnética que hace que la gente quiera escucharte, antes incluso de que hables. Los líderes más respetados del mundo, los negociadores que cierran acuerdos imposibles, los visionarios que mueven audiencias, todos siguen patrones psicológicos muy precisos. No improvisan. Diseñan su presencia. Y aquí, vas a aprender esos principios. Vas a comprender cómo leer una sala en segundos. Cómo convertir tus palabras en anclas mentales. Cómo elevar cada conversación para que te vean como alguien que sabe, que lidera, que inspira. Porque cuando dominas la comunicación, no solo hablas distinto, piensas distinto y el mundo te responde distinto. Pero escucha, esto no sirve si te quedas como espectador. No es teoría para coleccionar. Es práctica para aplicar en vida real, reuniones, citas, entrevistas, discusiones familiares, oportunidades inesperadas. Cuando termines este camino, jamás volverás a sentirte invisible, jamás mendigarás respeto. Porque ya no hablarás para ser escuchado, hablarás para ser imposible de ignorar. Si quieres aprender a comunicarte con poder, si quieres transformar cómo te perciben, cómo te siguen y cómo reaccionan a ti, este es el lugar. Quédate, porque esto apenas comienza. Y antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal. No por mí, sino porque cada sesión aquí será un paso más hacia convertirte en alguien cuya voz mueve, guía y deja huella. Activa la campana, y prepárate. Tu forma de comunicar está a punto de cambiar para siempre. Capítulo 1. Sombras silenciosas que sabotean tu poder antes de que hables. Antes de que una sílaba abandone tus labios, el mundo ya ha emitido un juicio sobre ti. No lo hacen con mala intención, es instinto, es biología, es supervivencia antigua. Los seres humanos leen posturas, silencios, microgestos y vibraciones internas antes que cualquier argumento. Y así, sin darte cuenta, puedes entrar a un espacio cargando dudas, doblado por dentro, disolviéndote para no incomodar, y en ese instante, tu voz pierde fuerza aún sin haber sonado. Muchos llegan a una conversación como quien entra a un templo sin sentirse digno, pidiendo permiso para existir. Y ese simple temblor invisible, esa grieta emocional, hace que tu luz se atenúe. La mayoría no fracasa al hablar, fracasa antes de pronunciar palabra. Primero, presencia pasiva.
Hay quienes cruzan una puerta como si esperaran ser invitados a ocupar su lugar en el mundo. Observan, esperan, duplican el ritmo ajeno, miden cada respiración. No llegan, se presentan pidiendo permiso. Esto se revela en frases suaves que sangran inseguridad: si no molesto, era solo una idea. Quien mendiga espacio no inspira respeto. El universo responde primero a quienes declaran su lugar, no a quienes lo imploran. Segundo, intelecto desbordado. Hay quienes creen que convencer es inundar. Despliegan cifras como escudos, palabras como muros, argumentos como avalanchas. Pero la mente humana no sigue datos, sigue sensaciones. Las ideas entran primero por el corazón y solo después piden validación lógica. Cuando llenas el aire de explicaciones, ahogas el alma del mensaje. La claridad no nace de la abundancia, sino de la precisión. Tercero, emociones sin guardián. Tus pensamientos vibran en tu voz, incluso cuando callas. Si por dentro tiemblas, tu respiración lo confiesa. Si temes no ser suficiente, tus manos lo delatan. Si ansías aprobación, tus ojos lo ruegan. Tu cuerpo es un mensajero leal, nunca miente, y si tu interior está en caos, tu presencia se fractura. Cuarto, reflejo complaciente. Algunos no hablan, sino que copian el eco del ambiente, ajustan opiniones, tonos, gestos, creencias. No para crear armonía, sino para evitar fricción. Creen que agradar es ganarse el mundo, pero el mundo admira lo auténtico y desconfía de lo que muta para ser aceptado. El espejo nunca lidera, solo repite. Quinto, coraza defensiva. Hay quienes viven en alerta. Toda pregunta parece un juicio, todo desacuerdo, una amenaza. Responden justificándose, explicando, protegiéndose como si cada palabra fuera un ataque oculto. Pero la defensiva revela miedo, y el miedo debilita cualquier autoridad silenciosa. El que realmente confía en sí mismo no necesita levantar muros, su estabilidad es su escudo. Sexto, hambre de aprobación. Hay sed que no se apaga con agua, y hay espíritus que caminan con el vaso vacío esperando que otros lo llenen con admiración. El deseo de caer bien es un regalo envenenado, te hace suave donde debes ser firme, te hace callar donde debes sostenerte, te hace pequeño para que otros no se sientan menos. En ese proceso, pierdes tu voz, y cuando pierdes tu voz, pierdes tu destino. Séptimo veneno, hablar sin alma. Muchos creen que hablar es abrir la boca. Pero hablar verdaderamente es intención, es pulso interno, es ritmo. Quien suelta palabras sin conciencia navega a ciegas. Quien improvisa sin propósito cree ser espontáneo, pero en realidad es esclavo del impulso. No se trata de ser rígido, sino de ser dueño de tu energía antes de entregarla. Lo hermoso es que estos errores no son maldiciones, son puertas. Una vez los ves, una vez los nombras, pierden poder sobre ti. Cada interacción, desde hoy, puede ser un laboratorio. Una práctica sagrada. Un altar donde afinas tu esencia y moldeas tu presencia como quien pule una espada espiritual. Hablar es un acto espiritual tanto como un acto social. No comienza en la lengua, sino en el centro del pecho. Antes de decir una palabra, pregúntate, ¿estoy pidiendo espacio o ocupándolo? ¿Estoy reaccionando o creando? ¿Estoy vibrando desde miedo o desde certeza? La verdadera comunicación empieza en el silencio donde nace tu intención. Cuando ese silencio es firme, cuando ese centro es sólido, cuando tu alma entra antes que tus palabras. No hablas para ser escuchado, hablas para ser recordado. Capítulo 2. El instante donde tu presencia decide tu destino. Hay un momento microscópico, casi invisible, en el que el mundo te identifica. No ocurre cuando hablas, ni cuando explicas quién eres, ni cuando muestras tu valor. Sucede antes, en un respirar, en un gesto mínimo, en una vibración que emites sin darte cuenta. Sí, en menos de 3 segundos, tu entorno ya ha decidido si eres una fuerza a respetar, una presencia neutra o una sombra más entre la multitud. Esto no es superstición social, ni crueldad humana, es el residuo de nuestro cerebro primitivo, entrenado por miles de años para distinguir líder de amenaza, aliado de carga, luz de vacío.
En ese segundo inicial, tu postura revela más que tu historia. El cuerpo llega antes que el pensamiento. Cuando entras encogido, con hombros que quieren desaparecer o pasos que piden permiso, el mundo escucha un mensaje silencioso: no me reconozco. Pero cuando tu columna se eleva como si la tierra misma te sostuviera, cuando tu movimiento es lento porque no temes ocupar espacio, cuando tu presencia anuncia calma en lugar de tensión, algo poderoso sucede. Tu sola existencia habla por ti. Tu rostro también es un mapa emocional. No se trata de sonreír forzado ni de endurecer la expresión para parecer fuerte. La autoridad real se expresa como serenidad, como suavidad vigilante, como alguien que no necesita demostrar nada porque ya está completo por dentro. La mirada acompaña, estable, cálida, firme sin ser depredadora. Unos pocos segundos sostenidos bastan para transmitir equilibrio y dominio interno. La mirada que no huye dice: estoy aquí, estoy en mí, y no tengo prisa. La voz llega después, pero confirma o destruye lo que ya se percibió. Una respiración corta es un corazón apresurado. Una voz alta que busca imponerse muestra lucha interna. Una voz baja y tambaleante desnuda duda. Lo que magnetiza, lo que marca, es una voz que cae con peso, porque nace en el abdomen y no en la garganta, una voz que respira, que se permite pausas, que no corre porque no teme el silencio. Y entonces, por fin, llegan las primeras palabras. Ese momento en el que muchos se traicionan. Se excusan, suavizan, restan fuerza a su idea para no incomodar, empiezan con titubeos como si temieran existir demasiado. Las primeras palabras no necesitan ser perfectas, solo poner raíz. Claridad sin rigidez, intención sin ansiedad. Hablar como quien no está buscando aprobación, sino compartiendo desde convicción. Todo esto, sin embargo, sería teatro vacío si no hubiera algo más: coherencia emocional. El cuerpo puede imitar posturas y la voz puede ensayar tonos, pero la vibración interna no miente. Si estás en guerra contigo mismo, si dudas de tu valor, si tu autopresencia es frágil, el mundo lo sentirá incluso si tú callas. La seguridad auténtica es silenciosa. No grita, no exagera, no se infla. Se siente. Es la calma del que no compite con nadie porque tiene un lugar claro en su propio espíritu. Comprender estos microinstantes no es aprender a manipular, es aprender a recordarte. Cuando sabes que la primera impresión no es un examen social sino un pulso energético, dejas de intentar convencer y comienzas a habitar tu verdad. Las puertas se abren no porque las golpees fuerte, sino porque tu sola presencia hace que las manos quieran girarlas desde el otro lado. Y esa es la esencia. El mundo no responde a tus palabras primero, sino a tu estado interior. Antes de hablar, ya has dicho todo. Antes de presentarte, ya te han visto. Y cuando alineas tu respiración, tu postura, tu mirada y tu intención con la certeza de quien sabe que pertenece, los 3 primeros segundos dejan de ser un juicio para convertirse en una declaración silenciosa. Este soy yo. Y estoy listo para ser visto. Capítulo 3. El trono invisible. Hay quienes creen que el respeto se arranca con fuerza, que la autoridad nace de la voz alta, de la postura rígida, de la mirada cortante. Eso no es poder. Eso es miedo disfrazado de músculo. El verdadero liderazgo no avanza gritando, avanza silencioso como el amanecer, inevitable sin ser violento, firme sin ser feroz. La autoridad auténtica es como una montaña, no empuja a nadie, pero su sola existencia exige reverencia. No busca aplausos, no necesita aplastar, no se alimenta de miedo. Es calma que sostiene, es presencia que organiza la energía de una sala, es esa sensación de que alguien ha entrado y, de repente, el aire se vuelve más claro. Quien tiene autoridad no intimida, inspira. Mientras que quien impone mediante agresión no lidera, solo intimida brevemente antes de derrumbarse bajo el peso de su propio ego. El agresivo es un tambor hueco, hace ruido porque no tiene profundidad. La autoridad verdadera nace de una mente ordenada y un corazón que no se desborda ante el caos. Es la mirada serena de quien puede escuchar un ataque sin prisa, de quien respira antes de responder, de quien no necesita demostrar nada porque su esencia ya habla. Es una llama constante,
no un incendio impulsivo. El primer secreto es la templanza interior, la capacidad de no dejar que el mundo dicte tu pulso. Un alma que puede ver conflictos sin inflamarse, presión sin quebrarse, provocación sin perder el eje. Cuando otros observan que no eres juguete de tus emociones, te entregan algo valioso, confianza. Porque quien puede gobernarse a sí mismo puede sostener a otros. A la par de la calma surge la claridad. No de superioridad arrogante, sino de pensamiento trabajado, reflexionado, afilado como piedra pulida. La mente que estudia, que escucha, que considera y luego decide, tiene un tono inconfundible. El arrogante grita para no sentir su propio vacío. El sabio habla poco, pero deja huella, porque sus palabras vienen respaldadas por conciencia y experiencia, no por ego. El lenguaje de la autoridad nunca corre. Habla cuando tiene peso que ofrecer, calla cuando el silencio tiene más poder, elige palabras como quien escoge piedras para construir un puente. Cada frase es una cuerda que guía, no una espada que castiga. El respeto también nace en la frontera invisible de la hasta aquí. No necesitas muros, solo claridad. Los límites no se gritan, se sostienen. Un tono firme, una mirada tranquila, una decisión consecuente. Defender tu territorio sin necesidad de guerra. Quien conoce su valor no ruega ni amenaza, delimita y continúa su camino. Pero todo esto sería fachada si no estuviera respaldado por hechos. La autoridad no se inventa ni se proclama, se demuestra. Es disciplina cotidiana, es cumplir con lo que dices, es aportar más de lo que prometes. Es crear confianza a base de constancia silenciosa. Cuando tu trabajo habla por ti, tus palabras se vuelven decreto. Y aunque pueda parecer opuesto, la autoridad más sólida deja espacio para la humanidad. No teme decir me equivoqué, no se quiebra al admitir vulnerabilidad. Lo hace con mesura, sin derramar su alma, solo lo suficiente para mostrar que no necesita blindarse para existir. Esa transparencia controlada no debilita, humaniza. Y el corazón humano sigue a quien puede mostrarse sin perderse. La autoridad también es sensibilidad estratégica. No se aferra a rigidez, se adapta como el río que rodea la piedra sin perder su cauce. Sabe cuándo ser firme, cuándo suave, cuándo dirigir desde adelante y cuándo guiar desde atrás. Puede hablar con el presidente y con el niño, con el sabio y con el confundido, sin perder su esencia en ninguno. Así se construye el trono invisible, no de oro, sino de presencia. No en la cabeza de la gente, sino en su respeto. No con fuerza bruta, sino con fortaleza interior. El que domina desde adentro jamás necesita imponerse desde afuera. Cuando tu espíritu está sentado recto, tu voz no tiene que levantar volumen. Cuando tu centro es firme, el mundo lo advierte sin que digas tu nombre. Y ese es el verdadero poder, no el que obliga, sino el que convoca. No el que aterra, sino el que inspira. No el que necesita escena, sino el que reina desde la serenidad. El liderazgo auténtico no es un rugido. Es una quietud que nadie puede ignorar. Capítulo 4. El arte silencioso de encender voluntades. La persuasión no es un truco, ni una cuerda oculta que mueves para torcer voluntades. No es empujar a alguien hacia tu camino mientras creen elegir el suyo. Eso es manipulación, humo sobre espejos, fuerza disfrazada, interés que se esconde bajo sonrisas huecas. Y la manipulación siempre cobra su factura, rompe confianza, deja grietas invisibles en las relaciones y, con el tiempo, te aísla. La persuasión real es otra cosa, es como abrir ventanas en una habitación donde el aire se ha vuelto pesado. Es mostrar caminos que ya estaban allí, pero que el otro no había notado. Es alinear deseos, intereses y valores hasta que el movimiento natural sea avanzar juntos. Persuadir con conciencia no significa dominar, significa revelar posibilidades. Y cuando alguien camina contigo porque quiere, no porque lo empujaste, esa decisión es duradera, limpia, fértil. Para persuadir éticamente, primero debes comprender una verdad antigua que la ciencia moderna apenas ha confirmado: el corazón decide antes que la cabeza. La emoción marca la dirección, la razón llega después, como un secretario eficiente que redacta argumentos para justificar lo que el alma ya eligió. Por eso,
La persuasión nace en lo que se siente y se consolida en lo que se entiende. No se trata de fabricar emociones, sino de sintonizar con las que ya existen. Tu tarea no es empujar, sino escuchar, conectar y encender. Pero para mover corazones, primero debes reconocer que los impulsa. Cada persona está guiada por una brújula interna. Algunos buscan protección, otros libertad. Unos desean ser vistos, otros anhelan crecer, otros necesitan pertenecer, otros dejar huella. Preguntar, observar, interesarte sin prisa. Así descubres el lenguaje secreto de sus motivaciones. El brillo en los ojos cuando hablan de algo que aman, la tensión sutil cuando mencionan un miedo que los persigue, la pasión cuando relatan una victoria. Ahí están las llaves. La conexión auténtica es el suelo fértil donde crece toda influencia. No se construye imitando gestos ni repitiendo nombres, sino sintiendo al otro como humano y no como objetivo. La gente no se entrega a quien la observa como pieza, sino a quien la mira como persona. Y la confianza surge cuando el otro siente que tu intención no es ganar, sino construir algo que beneficie a ambos. Después viene la historia. Porque las mentes más brillantes se encienden con lógica, pero los corazones se abren con relatos. Una historia es un espejo que ofrecemos para que el otro se vea caminando hacia lo que desea. Describe caminos recorridos, miedos superados, decisiones tomadas y puertas abiertas. Convierte tu idea en imagen, en emoción, en posibilidad viva. Cuando alguien puede verse triunfando en tu propuesta, ya casi ha dicho que sí. Pero no ignores las sombras. La resistencia no es enemiga, es una guardiana. Cada objeción guarda un miedo, una duda, una protección construida por experiencia. No la combatas, escúchala, hónrala, respóndela. A veces basta una información más clara, otras, ofrecer una alternativa, a veces, simplemente reconocer que no es su momento. Persuadir no es vencer, es acompañar hasta donde haya voluntad de caminar. Y sin movimiento, la intención se desvanece. El ser humano posterga incluso lo que más desea. Por eso la urgencia honesta es un puente, mostrar porque ahora es mejor que después, no para presionar, sino para liberar del hábito de esperar eternamente. La urgencia verdadera no asfixia, despierta. Pero el camino debe parecer transitable. Incluso el sí más entusiasta se ahoga si se percibe complicado o lleno de riesgo. Haz simple lo que su mente ve grande. Ofrece pasos pequeños, claridad, acompañamiento. Cuando la acción parece ligera, la decisión se vuelve natural. Y cuando ya está dicho, no lo dejes evaporarse. Los acuerdos necesitan suelo, estructura, próximo paso. Un mañana lo vemos es una puerta abierta al olvido. Un esto haremos, así y en tal momento convierte intención en realidad. Este sistema no funciona porque manipula la mente, sino porque la respeta. Porque reconoce que todos toman decisiones desde sus emociones, pero no quieren engaños, buscan claridad, respeto y guía. La persuasión verdadera honra la autonomía del otro y, al mismo tiempo, abre caminos donde ambas partes prosperan. Es el arte de mover, no de empujar. De guiar, no de dominar. De despertar elecciones que ya querían nacer. Persuadir así no solo crea acuerdos, crea confianza, respeto y relaciones que florecen, porque nadie fue arrastrado, todos eligieron avanzar. Capítulo 5. El lenguaje invisible del silencio. El ser humano moderno le tiene miedo al vacío. Un espacio sin palabras le parece un abismo, una señal de fracaso social, una grieta que debe tapar de inmediato con frases rápidas, risas incómodas o sonidos innecesarios. Pero el silencio no es vacío, es territorio sagrado. Es ahí donde la verdadera influencia respira, donde la autoridad encuentra su raíz y donde el alma del diálogo se revela sin máscaras. Quien teme al silencio teme ser visto. Quien no soporta una pausa teme no ser suficiente sin palabras que lo sostengan. Y ese miedo se nota, acelera el tono, interrumpe ideas, aplasta preguntas, disipa profundidad. Hablar sin pausa no demuestra confianza, demuestra huida. Dominar el silencio es como aprender a caminar en agua sin hundirse, requiere calma, presencia y una profunda familiaridad con uno mismo.
El silencio no elimina la comunicación, la acentúa. Es pincel invisible que define la forma, espacio que da contorno, respiración que carga significado. Un silencio bien colocado puede más que 1000 frases. Puede invitar, puede afirmar, puede sostener tensión, puede dar peso a una verdad o aligerar una herida. En conversaciones profundas, es puente. En negociaciones, es herramienta. En relaciones humanas, es señal de seguridad. No hay dominio emocional sin dominio del silencio. Piensa en un silencio breve antes de hablar. Esa pequeña pausa es una declaración silenciosa. No tengo prisa, mis palabras no me corren, mi mente elige. Es el aire que toma un arquero antes de soltar la flecha. Cuando no saltas a hablar de inmediato, tu mensaje ya empieza a construirse en la mente del otro incluso antes de ser pronunciado. Luego existe la pausa después de lo importante. Como cuando dices una verdad clara y dejas que flote. Ese espacio permite que el otro sienta, no solo escuche. Un mensaje profundo necesita reposar para hundirse en la tierra fértil del pensamiento. Quien corre al siguiente punto le roba al momento su eco. También está el silencio que abre puertas. El que espera. El que escucha con el cuerpo entero y no con el reloj interno. Cuando callas, invitas al otro a llenar el espacio con lo que realmente piensa y siente. Muchos se apresuran a revelar lo que no habían planeado, simplemente porque tú sabes sostener la quietud. Ese silencio no es pasividad, es una mano extendida para que otro se muestre. A veces el silencio es pensamiento puro. Una pregunta difícil cae sobre la mesa y tu respuesta no surge de la urgencia, sino de la sabiduría de pausar. Ese segundo de reflexión comunica más poder que cualquier respuesta instantánea. No reaccionas, eliges. Y en ese gesto, tu credibilidad crece como raíz que se afirma en la tierra. Hay silencios que parecen cuchillas, sí, pero usados con conciencia en conversaciones tensas, en momentos de responsabilidad emocional, permitir que el malestar exista es un acto de madurez. No todos los conflictos necesitan ser resueltos en el primer segundo. Algunos necesitan ser sentidos para que se disuelvan. El silencio enseña responsabilidad emocional al otro. Les deja cargar sus palabras, sentir su propio peso, encontrar su propio aprendizaje. Y está el silencio final, el que llega cuando una conversación importante está por cerrar. Ese instante en que ambas mentes hacen inventario interno. ¿Qué entendí? ¿Qué acepto? Un silencio así es como la tierra respirando después de la lluvia. Es ahí donde las decisiones toman forma, donde las semillas internas brotan. Dominar el silencio es la prueba final del carácter. No se alcanza desde la técnica, sino desde la paz interna. Quien está en batalla consigo mismo no soporta el silencio, porque el eco lo enfrenta consigo mismo. Pero quien está centrado entiende que no está en el mundo para entretener, sino para estar, y en su estar, influir. En un mundo que hace ruido para sentirse vivo, el silencio profundo se vuelve un acto de poder. Quien habla menos y escucha más no es débil, es dueño del escenario invisible. Quien puede callar sin incomodidad demuestra que su valor no depende del sonido. Y quien sabe cuándo romper el silencio, escribe la nota más importante. No serás recordado solo por lo que digas, sino por la serenidad que construyes, por la escucha que ofreces, por la calma que irradias, y por cómo tu silencio hace que otros encuentren su propia voz. Capítulo 6. El radar invisible. Hay personas que, al entrar en cualquier espacio, parecen leer el aire como si fuera tinta sobre papel. Evalúan el tono sin esfuerzo, detectan tensiones que otros ignoran, sienten la energía colectiva antes de que alguien abra la boca. Y después, con una precisión quirúrgica, ajustan su presencia, su ritmo, su voz, su lenguaje, como si cambiaran la afinación de un instrumento antes de tocar. No es magia. No es intuición mística reservada a unos pocos. Es una habilidad concreta, calibración social. La capacidad de descifrar las reglas invisibles de cualquier escenario y adaptarse sin perder esencia. En un mundo donde muchos repiten el mismo estilo sin importar el contexto, bromistas en funerales, soldados en cenas amistosas, académicos dando discursos técnicos en una charla casual, la calibración social es una ventaja evolutiva.
Porque la persuasión, la influencia y el respeto no pertenecen a quien más sabe, sino a quien mejor se sintoniza. Cada sala tiene su clima, cada grupo su música, cada momento su ritmo interno. Algunos lugares piden suavidad y tacto, otros, decisión y firmeza. En unos, la risa abre puertas, en otros, la solemnidad protege. Quien actúa igual en todos los escenarios no muestra autenticidad, muestra rigidez. La calibración social comienza antes de hablar. Es observar cómo se cruzan las miradas, ver quién marca el pulso de la conversación, notar quién calla más de lo que debería, quién interrumpe, quién respira lento, quién agita manos, quién mira el reloj. Es escuchar las palabras, sí, pero también las pausas, las tensiones, las respiraciones contenidas. Es entrar entendiendo que el idioma emocional siempre se habla primero. Comprender el entorno no es sumisión, es estrategia. Es la sabiduría del navegante que siente el viento antes de desplegar velas, no del soldado que embiste cualquier terreno del mismo modo. Antes de hablar, la pregunta no es ¿qué quiero decir?, sino ¿qué pide este momento para que mi mensaje llegue con fuerza? Y luego viene el arte de leer a las personas. Algunos necesitan datos y claridad matemática. Otros buscan conexión y calidez. Algunos piensan en riesgos, otros, en posibilidades. Unos quieren estructuras, otros, inspiración. Las pupilas dilatadas, las manos inquietas, las cejas tensas, el tono cortado, todo revela cómo entrar. El poder no está solo en ver la emoción del otro, sino en reflejarla sin desaparecer en ella. Un ambiente tenso exige que seas firme, no frágil. Una sala ansiosa pide calma, no frenesí. Una celebración llama autenticidad alegre, no frialdad solemne. Ser versátil no es ser falso, es ser capaz. Luego aparece un aspecto más sutil, el mapa del poder. Porque el poder no siempre lleva traje y título. Hay autoridad oficial, sí, pero también informal, la persona que todos miran antes de opinar, la que marca el tono emocional, la que guía sin hablar. En un equipo puede ser el jefe en papeles, y en la misma sala, el más respetado puede ser la persona silenciosa en la esquina. Identificarlos no es adulación, es inteligencia. La cultura del entorno también es clave. Hay tribus profesionales donde el sarcasmo es señal de agudeza, otras donde sería visto como agresión. Hay espacios donde la espontaneidad es celebrada, y otros donde se premia la precisión ceremonial. Observar cómo hablan los respetados en ese ambiente revela las leyes no escritas. Y por encima de todo, calibrar exige un estado interior particular, flexible pero firme, receptivo pero centrado. El camaleón social pierde su color propio, el muro rígido choca contra todo y todos. El maestro de la calibración no cambia su esencia, cambia su ritmo, su tono, su enfoque. Mantiene el núcleo, adapta la forma. Calibración real no es un acto inicial, es un ajuste continuo. Mientras hablas, lees las microseñales, el cuerpo que se inclina o retrocede, la respiración que se acelera, la mirada que se enciende o se apaga, la postura que se abre o se endurece. Si lo que haces no funciona, cambias. No por miedo, por maestría. Y entonces, algo curioso sucede. Las personas empiezan a incluirte en sus espacios importantes. Confían en ti en momentos delicados. Te buscan cuando una negociación es crítica, cuando el clima es complejo, cuando la sala está cargada y hace falta alguien que sepa leer el aire y caminarlo con precisión. Porque calibrar no es agradar, es entender. Y quien entiende el mundo, lo influencia sin esfuerzo. Capítulo 7. Forjando el núcleo inquebrantable. La confianza no es un regalo divino ni una bendición genética que solo unos pocos reciben al nacer. Es una arquitectura interna que se construye, se refuerza y se pule, igual que un cuerpo se fortalece con entrenamiento y descanso. Muchos creen que la seguridad aparece después del triunfo, como si el éxito fuera el padre de la convicción. La realidad es distinta, la confianza precede al éxito. Se cultiva en las horas donde aún no hay aplausos, en los momentos en que dudas pero actúas, en las pequeñas promesas que cumples contigo mismo.
La diferencia crucial está entre una confianza sostenida sobre aplausos externos y una confianza anclada en tu propio proceso interno. Una se quiebra cuando el mundo deja de mirar, la otra sigue firme incluso en la soledad más profunda. La primera vive pendiente del resultado, como un barco inseguro que solo navega con viento favorable. La segunda es un motor interno, constante, paciente, resistente a tormentas. Construir confianza verdadera empieza por el dominio de tu oficio y de ti mismo. Nada reemplaza la capacidad real. Un pianista puede imaginar conciertos gloriosos, pero sus manos revelan la verdad en el teclado. Un líder puede proyectar carisma, pero sus decisiones bajo presión revelan si hay sustancia o humo. Por eso, la autoconfianza crece donde hay práctica deliberada, repetir, corregir, mejorar. No solo en lo cómodo, sino en el terreno áspero de tus debilidades. Cuando entrenas para lo difícil deja de intimidarte. Pero la competencia no viaja sola, la preparación la escolta. La confianza florece cuando sabes que has estudiado el terreno, que tienes planes para lo imprevisto, que te has visto mentalmente atravesando desafíos y saliendo del otro lado entero. Prepararte no es obsesionarte con controlar, sino equiparte para caminar con dignidad cuando el camino cambie. Visualizas posibilidades, ensayas respuestas, fortaleces tu mente para que el miedo no se convierta en freno. Cada experiencia se convierte entonces en evidencia. Tu mente es un archivo vivo, y cada reto superado es un documento que te recuerda quién eres. Muchos archivan sus fracasos y olvidan sus victorias. El sabio registra cada paso conquistado. No como orgullo, sino como referencia interna, ya enfrenté algo así antes, y lo logré. Puedo hacerlo otra vez. La confianza se incrementa con desafíos graduales, como quien aumenta el peso en una barra hasta que lo que antes parecía imposible ahora se levanta con naturalidad. La conversación interna es la voz que guía tu camino o te derriba antes de empezar. Si tu diálogo interno es una crítica ácida, fabricarás duda. Si es un refugio racional, realista y firme, cultivarás claridad. No se trata de repetir frases vacías, sino de hablarte como un compañero digno, reconociendo lo que debes mejorar sin destruir lo que ya has construido. Tu mente cree lo que escucha repetidamente, decide ser el narrador que te impulsa, no el juez que te mutila. El cuerpo también escribe confianza. Tu postura es un mensaje directo a tu mente y al mundo, hombros alineados, mirada estable, respiración profunda y sostenida. Así como el miedo acorta el aliento, la seguridad lo amplía. Cuando caminas con intención, tu sistema nervioso responde. Tu fisiología moldea tu psicología, cuerpo que se abre, pecho que respira, ojos que miran de frente, el alma comprende ese lenguaje. El crecimiento exige incomodidad. La confianza nace del roce contra el límite. Cada vez que entras en una sala donde antes temblabas, cada vez que levantas la voz donde antes callabas, cada vez que te expones al riesgo calculado, tu zona de confort se expande. No te lanzas al abismo, construyes puentes, uno tras otro, hasta caminar por alturas que alguna vez te intimidaron. Y entonces llegas al fundamento más profundo, saber quién eres. No la imagen que vendes, sino la esencia que habita detrás. La confianza auténtica proviene de actuar alineado con tus valores, sin doblarte para encajar ni inventarte para agradar. Cuando tus acciones son fieles a tu identidad, tu espíritu se solidifica. No dependes del aplauso porque tu brújula interna basta como guía. Ese es el poder del algoritmo interno. Se basa en práctica real, planificación consciente, memoria emocional, disciplina corporal, coraje progresivo y autenticidad radical. Y cuando lo dominas, la presión ya no te quiebra, te esculpe. Los escenarios difíciles no te disminuyen, revelan tu trabajo interno. Los tropiezos no te destruyen, te entrenan. La confianza verdadera no es ruido, ni arrogancia, ni postura forzada. Es un fuego sereno que no necesita gritar para arder. Una seguridad silenciosa que no exige aprobación porque nace de un pacto íntimo entre tu espíritu y tu esfuerzo. Cuando has construido esa fortaleza desde dentro, puedes entrar en cualquier situación, compleja, incierta, desafiante, no con la certeza de que todo saldrá perfecto, sino con la convicción de que pase lo que pase, sabrás sostenerte. Capítulo 8. El arte de mover voluntades sin tocar cuerdas.
Influir no es empujar un río para que cambie de curso. Es aprender a leer sus corrientes, sentir su pulso y luego construir puentes invisibles para que el agua fluya hacia donde ya quiere ir. El dominio real no está en controlar a otros, sino en sembrar claridad en su mente y permitir que la decisión nazca en ellos como una convicción propia. Quien intenta forzar voluntades siempre se enfrenta a resistencia, igual que quien empuja una puerta rotulada con un cartel que dice jalar. La influencia madura entiende que las personas no se rebelan contra ideas, se rebelan contra la pérdida de su libertad interior. Así que no les dices qué pensar. Les ayudas a ver más lejos. Y en ese ver, eligen moverse. El primer acto de un verdadero influyente es expandir los marcos mentales. Todos caminamos dentro de límites invisibles que aceptamos sin cuestionar. Esto siempre fue así, así se hacen las cosas. No hay otra opción. Pero basta una pregunta potente para resquebrajar muros viejos. ¿Y si esa puerta no estuviera cerrada? ¿Y si lo que llamas normal solo fuera costumbre? ¿Y si lo correcto no fuera seguir la ruta, sino trazar una nueva? Un buen guía no pelea con la visión antigua, enciende una lámpara hacia otra. Otro pilar de la influencia discreta es la evidencia humana. Nadie camina por un sendero que parece vacío. Pero si escucha pasos previos, si ve huellas claras, si siente que otros llegaron a un puerto seguro, entonces la incertidumbre se vuelve travesía. La prueba social no es alarde, es brújula compartida. Hay quienes ya cruzaron este puente, y mira dónde están ahora. Un ejemplo bien colocado vale más que 100 razones. Y luego está el arte de cambiar el enfoque sin alterar la realidad. No se trata de disfrazar hechos, sino de iluminar el ángulo que empodera. Una dificultad puede ser una pared o un peldaño, una caída puede ser fracaso o ajuste de rumbo. El maestro de la influencia muestra cómo mirar el mismo acontecimiento con ojos que lo transforman. No cambia el mundo, cambia la lente. Las relaciones humanas se sostienen sobre un principio tan antiguo como la hospitalidad tribal, dar antes de pedir. No dar para cobrar, sino dar porque así se honra el vínculo. Un gesto honesto, una información útil, un contacto, una ayuda inesperada, planta en el otro una semilla silenciosa de reciprocidad. La influencia sana nace del servicio, no del cálculo. Y la coherencia interna del otro también es una puerta. Cuando recuerdas a una persona lo que ya dijo que valora, lo que ya soñó, lo que ya eligió como brújula, le entregas continuidad, no presión. Esto que te propongo no es para cambiarte, es para ayudarte a cumplir lo que ya eres. La identidad es el faro más fuerte del alma humana. El tiempo, eso sí, tiene su magia. Hay decisiones que solo germinan cuando sienten el peso de la oportunidad acortarse. Pero la urgencia verdadera no grita ni engaña. Dice la verdad, esto es único, y si lo dejas pasar, el mundo seguirá, pero no volverá igual. El propósito no es apurar, es despertar. Y por encima de todo, la influencia es emoción bien acompañada. La mente razona, pero el corazón es quien aprieta o suelta el paso. Pregúntate siempre, ¿qué esperan? ¿Qué temen? ¿A qué futuro quieren pertenecer? Si les hablas desde ahí, no empujas, iluminas. Primero tocas el sentimiento, luego entregas la estructura racional que lo sostiene. La influencia más elevada opera sin violencia, sin cadenas, sin sombras. Es agua que encuentra su cauce, luz que revela caminos, palabra que recuerda posibilidades olvidadas. No destruye la libertad, la despierta. No aplasta el ego, lo invita a crecer. No busca obediencia, busca alineación. Quien domina este arte no es recordado como manipulador, sino como puente. Como aquel que no ordenó ni presionó, sino que abrió el horizonte y caminó al lado, no delante. Y así, lo que logras no es sumisión, sino cooperación voluntaria. No seguidores temerosos, sino mentes despiertas. No un triunfo momentáneo, sino una influencia que permanece aun cuando te vas, porque lo que sembraste no fue control, fue claridad. Capítulo 9. La voz que sostiene el mundo cuando tiembla. Cuando el suelo se agrieta bajo los pies y la calma se evapora como niebla al sol, se revela quien realmente sabe comunicarse. Cualquiera puede sonar seguro en tiempos de bonanza, incluso el más torpe parece firme cuando nada amenaza su equilibrio. Pero cuando la sala se llena de tensión, cuando las miradas buscan un faro y las voces tiemblan, ahí emerge la verdad. En la tormenta no se improvisa carácter, se expone. Las crisis son escenarios donde la comunicación deja de ser un adorno social y se convierte en un instrumento de supervivencia mental, emocional y estratégica. No se trata de saberlo todo, nadie lo sabe, sino de no perderte a ti mismo cuando el mundo se desordena.
Quien domina este arte se vuelve referencia, el punto estable en el huracán, la respiración profunda que todos imitan, la palabra clara en medio del ruido. El primer movimiento no ocurre hacia afuera, sino hacia adentro. La crisis toca nervios, despierta temores antiguos y activa el instinto primario de escapar o atacar. Pero el liderazgo verdadero empieza en la piel del alma, respirar lento cuando la mente corre, sentir el golpe emocional sin dejar que conduzca la nave, darle espacio a la calma antes de otorgarle espacio a la palabra. La compostura nunca significa ausencia de emoción, significa emoción domada. Después viene la claridad. En tiempos inciertos, el silencio mata. La falta de información llena el aire de fantasmas, rumores y conclusiones catastróficas. Por eso la comunicación en crisis es como encender lámparas a lo largo de un túnel. Aunque la luz no llegue aún al final, cada tramo iluminado tranquiliza. Esto sabemos. Esto desconocemos. Esto hacemos mientras tanto. Y esto actualizaremos cuando lo sepamos. No adornas, no minimizas, no dramatizas. Nombras con honestidad, y al hacerlo, le quitas poder al miedo. Luego rediriges la energía de la parálisis hacia el movimiento. No basta con señalar el fuego, debes señalar las salidas, repartir cubetas, asignar manos. Una crisis hace que muchos miren solo la grieta, tú señalas la cuerda, la escalera, el camino alterno. No porque ignores la grieta, sino porque entiendes que quedarse mirándola no la cierra. Preguntas que abren paso. ¿Qué sí podemos hacer ahora? ¿Qué recursos sí tenemos? ¿Cómo luciría un avance posible, aunque sea pequeño? Ese enfoque convierte caos en misión. Pero no todos necesitan la misma palabra ni el mismo tiempo. El equipo cercano busca instrucciones y contención. Los líderes superiores exigen perspectiva y estrategia. Los aliados externos necesitan certezas limitadas pero concretas. Quien domina la crisis personaliza el mensaje sin traicionar la verdad, como un músico que ajusta el tono a cada sala sin cambiar la melodía. Decisiones deben tomarse aun cuando la niebla no se despeja. El error no está en actuar con información incompleta, es inevitable. El error está en temer tanto equivocarse que no decides nada. La crisis premia a quienes se mueven con juicio y firmeza, que escuchan rápido, filtran, eligen y anuncian con claridad. La duda prolongada erosiona más confianza que la decisión imperfecta acompañada de corrección consciente. Y porque toda tormenta deja marcas, tu forma de comunicar marca quién eres ante los ojos de los demás. No se recuerda solo el fallo o el acierto, sino el tono, la integridad, la forma en que sostuviste a otros mientras tú también temblabas por dentro. La reputación no se quiebra en el error, se quiebra en la negación, la evasión o la arrogancia. Reconocer, ajustar, mejorar, esas son las acciones que convierten daño en dignidad. Porque las crisis, cuando se miran desde lejos, revelan algo curioso, o fracturan vínculos o los templen como acero. Quien comunica con humanidad y rigor no solo dirige, une. Se convierte en norte emocional, en certeza cuando todo lo demás vacila. Las personas no olvidan quién estuvo presente, quién fue claro, quién cuidó, quien sostuvo la voz firme sin perder la sensibilidad. El gran poder de la comunicación en crisis es el nacimiento de una identidad nueva, no la del sobreviviente, sino la del líder que emerge más sólido, más sabio, más creíble. No porque no tuvo miedo, sino porque lo atravesó sin perder la voz. Y entonces comprendes que la crisis nunca fue el enemigo, fue el espejo. Y tú, en ese reflejo, no eras el que espera que todo esté en calma para hablar firme, sino el que puede sostener la palabra mientras el mundo vibra, y al hacerlo, convierte el caos en confianza, la incertidumbre en dirección, y la caída en historia de fortaleza. Capítulo 10. Arquitectura invisible de una influencia que perdura. Hay quienes hablan, convencen y brillan por momentos, y luego desaparecen en el ruido. Y hay otros cuya presencia se acumula como capas de piedra antigua. Cada interacción deja un cimiento más profundo, una señal de solidez, una huella que se multiplica con los años. La diferencia no está en el carisma inmediato, sino en la estructura. Así como las catedrales no se levantaron con ladrillos improvisados, la influencia verdadera no nace de conversaciones aisladas, sino de un sistema deliberado que opera, incluso cuando no está a la vista. La comunicación,
cuando se intenciona en el tiempo, se vuelve arquitectura, columnas, pasillos, bóvedas. Cada conversación es un ladrillo. Cada gesto coherente, una viga. Cada palabra honesta, una ventana por la que entra la luz. Así se construye una reputación sólida, un nombre que se repite en salas a las que aún no entras, una confianza que otros sienten antes de que hables. Quien entiende esto deja de depender de momentos brillantes y comienza a cultivar una influencia que se acumula y compone, como interés profundo en una cuenta silenciosa. Primero, nace la coherencia. Tu mensaje central, quién eres, lo que valoras, la calidad que te define, debe aparecer en cada escenario, desde conversaciones íntimas hasta decisiones bajo presión. No es repetición automática, es raíz reconocible. Así como un árbol mantiene la esencia sin importar la estación, tú mantienes tu identidad incluso cuando cambian el tono, el ambiente o el interlocutor. La gente no confía en la sorpresa, confía en lo auténtico. Esto requiere claridad interior, saber cuál es tu centro, tus valores núcleo, tus estándares no negociables. Una vez los tienes, tu comunicación deja huellas, no ecos dispersos. Luego, trazas tu mapa humano. La influencia viaja por personas como el agua por ríos invisibles. Identificas quién sostiene peso en tu entorno, los que deciden, los que influyen, los que conectan, y cultivas relaciones reales, no transacciones disfrazadas de cortesía. Escuchas antes de proponer, comprendes antes de pedir, aportas antes de esperar. No acumulas contactos, construyes raíces entretejidas. Con el tiempo, esas raíces sostienen tu ascenso y nutren tus ideas cuando aún son semillas. A la par, afilas tu voz intelectual. No basta con comunicar bien, necesitas decir cosas que merezcan ser escuchadas. Desarrollas criterio, generas pensamiento, compartes ideas, no solo opiniones. Escribes, presentas, conversas, pero con intención de aportar claridad donde otros ven niebla. Y lo haces de manera continua, para que tu voz deje rastro. Las ideas se vuelven piedras que otros pisan para avanzar, entonces tu nombre viaja con ellas. Pero ningún constructor opera sin instrumentos de medición. Pides retroalimentación, no como corrección dolorosa, sino como brújula para ajustar el rumbo. Observas reacciones, revisas resultados, estudias qué mensajes aterrizan y cuáles no. El ego teme el feedback, el maestro lo busca. Cada ajuste es un refuerzo estructural en la obra que estás levantando. La visibilidad, entonces, deja de ser casual y se vuelve estratégica. Participas donde tiene sentido, tomas proyectos que revelan tu temple, compartes logros con elegancia y pruebas tu valor en escenarios que te exponen al desafío. La influencia no crece en la oscuridad, pero tampoco florece en la arrogancia. Tu presencia se vuelve faro, no alarde, invitación, no competencia. Y cuando dominas, no te cierras, multiplicas. Enseñas, transmites métodos. Al formar a otros, extiendes tu alcance más allá de tu propia voz. El respeto que inspiras se vuelve legado emocional en quienes ayudaste a ascender, y tu influencia continúa aún cuando no estás en la sala. Por último, elevas la mirada al horizonte más amplio, no solo influir personas, sino modelar prácticas, culturas y sistemas. Tu enfoque cambia comportamientos, tu forma de comunicar se vuelve referencia, tus valores se filtran en procesos y se replican en otros. Eso ya no es influencia interpersonal, es arquitectura institucional. Tu marca queda grabada como quienes construyen puentes y plazas, no solo discursos. Porque el poder comunicativo no se mide en una ovación ni en un acuerdo cerrado. Se mide en lo que permanece cuando el ruido baja. En las decisiones que llevan tu huella. En las personas que crecen porque tu voz cruzó su camino. En la reputación que te precede y la confianza que no necesita presentarte. Al final, la influencia duradera es menos una chispa brillante y más una estructura silenciosa, firme y majestuosa. Se siente en el respeto tranquilo, en la palabra que pesa, en la presencia que calma y dirige. Y cuando otros se pregunten cómo lo lograste, no verán fórmulas mágicas, sino el resultado de haber construido, día tras día, interacción tras interacción, no solo mensajes,
sino un templo en el que otros encuentran dirección, claridad y propósito. Y si esta construcción interior te resonó, si algo dentro de ti sintió que este camino es también el tuyo, entonces no te quedes observando desde afuera. Sé parte de esta comunidad que no solo aprende a hablar mejor, sino a vivir con propósito e impacto real. Suscríbete al canal, deja un comentario contándome qué parte tocó algo dentro de ti y sigamos construyendo juntos esta catedral invisible de influencia, claridad y crecimiento interior.